Buenas noches, docentes todos. Buenas noches, estudiantes. Es un placer para mí darle la bienvenida a esta conferencia que organiza la Escuela de Economía y estamos contentos y agradecemos su participación. Quiero darle también la bienvenida, una cálida bienvenida a nuestro ponente de hoy, el señor Marcos Gasco, que es un egresado exitoso de la Escuela de Economía. Y para ello dejo con ustedes para su presentación al director de la Escuela de Economía, doctor Jorge Rosa Santillana. Gracias Edith. Buenas noches, señores docentes de la Universidad Ricardo Palma aquí presentes, estudiantes, la base y el motor y el futuro éxito de nuestra universidad, estudiantes de economía y de otras escuelas que nos acompañan. Agradecer hoy día, que es un día especial, al economista Marcos Antonio Gasco Arrobas. Marcos, bienvenido, 3 veces bienvenido a nuestra universidad, a tu escuela de economía, en la que durante 5 años te formaste y que hoy día te conviertes en un orgullo y una satisfacción para nuestra universidad, para nuestra escuela. Y sabemos de la lucha y el permanente trabajo que vienes realizando en un sector, en una institución como es un gobierno provincial que a veces tiene muchas dificultades, pero con el gran ingenio y la gran capacidad y la gran preparación salimos adelante. Marco, te agradecemos mucho por tu participación. Como te digo, recibe el saludo de nuestras autoridades que están en este momento viendo posiblemente esta conferencia o lo verán posteriormente, Marco. Vamos a dar un poco tu experiencia de vida, Marco, vamos a leerlo un poco. Actualmente Marco es alcalde provincial de Chiclayo. Orgullo para nosotros tener un egresado que ya está en la gestión, en la dirección de una alcaldía provincial. Ha sido gerente, o es gerente en el Grupo Valle Norte desde 1995. Marco viene de una familia emprendedora que desde muy joven su familia y él emprendieron los negocios que hoy día triunfa en el ámbito del sector privado. Como ven, jóvenes economistas, el economista no solamente es un buen funcionario público, sino también puede manejarse por el lado del emprendimiento, que es la generación de los negocios y el empleo que necesita el país. Marco ha sido presidente del directorio de Agrobanco entre los años 2010-2011. Como economista, pues, ha tenido también labor importante en el sector financiero de nuestro país. Ha sido director de la Caja Rural de Ahorro y Créditos IPAN, Sociedad Anónima. Experiencia financiera, Marcos, felicitaciones. Actualmente es presidente de la Asociación de Municipalidades de todo el Perú. Inicialmente fue vicepresidente, pero en este momento ya toma el cargo de presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Marco, realmente es un orgullo para nuestra universidad los puestos y los cargos que has tenido y que seguirás teniendo en los próximos años. El tema que nos disertará Marco hoy día es un tema muy importante para ustedes jóvenes. Estas conferencias los realizamos como un complemento importante a la formación académica que nosotros les estamos dando en la escuela. Estas conferencias están amarradas necesariamente a los diferentes cursos y complementan la experiencia viva de nuestros egresados que en algún momento estuvieron en la universidad aprendiendo de sus profesores, y hoy día los profesores nos sentimos orgullosos de que ellos estén ejecutando lo aprendido y avanzando en el camino. Gracias, Marco, por tu presencia. El tema a tratar será municipio. Miren el tema, municipio, gobierno local, municipio, economía, sociedad y política. Bases para la gobernabilidad democrática. Tema importantísimo que hoy día nos expondrá Marcos. Y adelante, Marcos, suerte y éxito con tu conferencia. Y un abrazo fuerte, un abrazo muy fuerte del profesor que te conoció desde que eras estudiante. Gracias, Marco. Adelante con tu conferencia. Mi querido profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Edith también. La verdad que me honran completamente con esta invitación. Me honran y enaltecen mi espíritu porque siento que ese efecto de trascendencia, que es el objetivo, aspiración, ambición de mi vida, se logra también de esta manera, llegando a los alumnos con quienes comparto la misma alma mater,
que me recibió hace 30 años y fui su estudiante. Y ahora, gracias a Dios, y gracias a lo aprendido, y gracias a la vida, puedo transmitir lo que estoy viviendo. Muchísimas gracias, mi querido profesor. Y solo le quiero decir algo de Chiclayo. Chiclayo, como el Perú, es una civilización de 5.000 años, como en Caral, a 150 kilómetros de Lima. Aquí, en Ventarrón, a 15 minutos del centro de Chiclayo, se inició una de las primeras civilizaciones del planeta. Fue en Mesopotamia, en Egipto, en China, en India, en México, y aquí en Perú, donde hace más de 6.000 años, el ser humano descubrió la domesticación de las plantas, de los animales, y consecuentemente, en ese paralelismo cultural, en esas zonas del planeta mencionadas, y se iniciaron civilizaciones como la nuestra, que fueron de las primigenias y las más importantes del mundo. Y acá en esta área mochica, hace más de 5.000 años, se hizo el valle más productivo y más rico de toda América, con un aprendizaje milenario para poder irrigar todas estas miles de hectáreas con miles de kilómetros y con tan solo 1 metro de declive o de gravedad en miles de kilómetros. En fin, de esa historia partimos en el Perú, con un pasado glorioso, que lo que tenemos ahora es un presente a veces frustrante, pero sin embargo tenemos que tener muy en alto y saber que provenimos de gente sumamente inteligente y que podemos cambiar este presente sabiendo de dónde provenimos y sabiendo que otras personas, sin las comodidades y sin las facilidades que da el mundo moderno, pudieron hacer una historia fabulosa, y nosotros, por supuesto, con el conocimiento, con la escuela, con el esfuerzo, podemos lograr un Perú diferente. Hoy día voy a hablar sobre el municipio, sobre los gobiernos locales y su intervención en la economía, en la sociedad y en la política. Todos sabemos que la base democrática del Perú están en los municipios. Nosotros, los alcaldes, somos la barrera de contención para las aspiraciones, las ilusiones y también las críticas de nuestros pobladores. En el Perú, hace muchos años, o desde siempre, tenemos un gran defecto, que es que somos un país lamentablemente centralista. Y la descentralización es una política del Estado, pero que la verdad solo queda en el tintero. Ha habido algunas olas de descentralización regional, por ejemplo, con Alan García en el 85, 87, con las macroregiones, y después con lo que está durando hasta ahora, que lo inició Alejandro Toledo, en cada departamento se volvió una región. Pero sin embargo, aún sigue siendo una esperanza, una ilusión, y la descentralización, que debe ser una política de Estado, aún no alcanza a las diferentes regiones del país. Solamente con decirles que hay municipios en el Perú, municipios distritales, que solamente tienen de ingresos anuales alrededor de 20.000 soles anuales, y que no les alcanzan ni para los sueldos de las personas que trabajan en el municipio, menos para poder contratar a personas, a técnicos que puedan elaborar siquiera sus perfiles y expedientes técnicos
para poder llevar la obra correspondiente a esas poblaciones. A través de la descentralización, lo que buscamos es un desarrollo equitativo, incluyente. Así se fortalece la democracia y crea realmente grandes oportunidades para el desarrollo económico. Los problemas que tenemos en los municipios del Perú, y se repiten en las principales ciudades y en la mayoría de distritos, que somos alrededor de 2.000 municipios en el país, son problemas relacionados con el estancamiento de las inversiones, lamentablemente. El empleo también se ha estancado, el ingreso y el consumo, que se ha agudizado esto por la pandemia y la gran inestabilidad política que vimos hace un poco más de 5 años. Los municipios del Perú tienen aún, la mayoría, tiene ausencia de servicios básicos en agua y en alcantarillado y luz. En esa infraestructura, para darle las condiciones mínimas de vida y de calidad de vida a nuestra población, el 22% aún no tienen estos servicios básicos de agua y alcantarillado. Desde Lima también, en las zonas marginales de Lima, tampoco tienen servicios de agua y ellos reciben el agua más cara que lamentablemente lo tienen que comprar por baldes. Esto es un grave problema. La quinta parte de nuestra población aún viviendo en estas condiciones infrahumanas, ahora 2022. Otro gran problema que tenemos a nivel nacional y en todas las municipalidades del Perú, sobre todo las ciudades más importantes, es la inseguridad ciudadana. Ahora la percepción de inseguridad es muy alta en diferentes ciudades del país. Otro problema que se ha ocasionado ya desde algunas décadas, pero ahora con la pandemia y esta inestabilidad ha crecido, que es el caos en los mercados, la informalidad, el crecimiento del comercio y el comercio ambulatorio en forma muy desordenada. Un grave problema enquistado, lamentablemente, en nuestras municipalidades, como en la política, es la corrupción. Muchos exalcaldes están siendo investigados o están presos, y esto ha generado un embalsamiento emocional de la población en contra de los políticos. Todo quien llegue a ser autoridad llega con esa gran dosis de desconfianza de la población. Otro gran problema que tienen muchos municipios del Perú, y lo teníamos también en Chiclayo, ahora lo hemos logrado gracias a Dios y al esfuerzo de todos solucionar, que es la recolección de los residuos sólidos y la limpieza de las ciudades. Y otro grave problema que empezó desde las inmigraciones de los Andes a la costa, y que realmente esa transversalidad siempre ha existido. Pero a partir de los 80 fue mayor, y yo soy producto porque soy también, tengo ascendencia serrana, cajamarquina, y mi padre llegó a la costa, Chiclayo, y gracias a Dios pudo lograr establecerse bien. Pero ahora tenemos una grave inmigración masiva. Oficialmente se llega a casi 1 millón de personas que han llegado de Venezuela, pero la verdad que probablemente sea el doble, o sea, casi 2 millones o más los que están en las diferentes ciudades del Perú, y esto genera mayor desorden, lamentablemente. No estoy en contra de los venezolanos, quiero que se entienda, también. No estoy en contra de las inmigraciones, pero creo que hay que también ponerle filtros a estas inmigraciones.
nosotros en los 80 también fuimos a Venezuela, a los Estados Unidos o otros países en forma masiva, los peruanos. Y fuimos, y muchos, y miles de ellos lograron tener éxito, tranquilidad económica o familiar. Así vinieron también corridos de estas malas praxis políticas que suceden allá ya hace unas décadas, o un par de décadas en Venezuela, pero creo que hay que ponerles algunos filtros mayores también a esto. Las respuestas a los problemas de la ciudad de Chiclayo, vamos a interactuar un poco lo que pasamos. En Chiclayo, y no es ajeno, pero en el resto de municipios del Perú, pero Chiclayo fue el mayor ejemplo de lo que no se debe hacer en el país, ni en ninguna ciudad del mundo. Estuvimos enquistados, acá hubo una corrupción enquistada por varias décadas. Varios de los alcaldes están presos con sus novias, con sus mujeres, con regidores, con empresarios, con malos empresarios y con funcionarios, porque destrozaron la comuna chiclayana. Eso fue lo que recibimos, y cuando estábamos arreglando o tratando de mejorar la administración, toda la documentación la llevó la fiscalía, que nos entregó 8 o 10 meses después. Teníamos que reconstruir, no ha sido sencillo. El 2020 vino la pandemia, y con la pandemia también, o antes, los graves problemas políticos que aún mantiene nuestra democracia. 4 presidentes en los 3 años y medio de gestión. Eso ha sido realmente también muy difícil de superar en esta gestión municipal, porque lamentablemente hemos podido avanzar mucho más de lo que hemos avanzado gracias a Dios y al esfuerzo y a la unión, pero la pandemia nos jugó pésimamente, y los 4 presidentes en un país, en una patria aún centralista, donde todos los municipios del Perú gastamos recursos y tiempo yéndonos a tocar las puertas a Lima permanentemente para poder ejecutar o hacer o financiar nuestras obras. En la pandemia, en la primera ola, cuando todos estábamos en casa, guarecidos, cogí mi camioneta y fui a hablar con que era la presidenta del Comando COVID Nacional, la doctora Macetti, y me ofrecí como alcalde provincial para hacer algo. Y Chiclayo enfrentó la pandemia haciendo ahí los centros de atención rápida, donde entregamos ivermectina, que era lo que se conocía en la primera ola como algo que te bajaba la presión del virus, o la cantidad de virus que uno tenía en el cuerpo, no solamente el analgésico, sino también el antibiótico, la citromicina, y también alimentos. Eso es lo que damos para hacer los cercos epidemiológicos. Eso lo empezamos en Chiclayo y después se hizo a nivel nacional. Hay en Chiclayo problemas históricos, estructurales, como lo tenemos en todo el país, pero debido a la corrupción no se han cambiado las redes de agua y alcantarillado en Chiclayo hace más de 50, 60 y 70 años, en la mayoría de su territorio. Y ahora
nosotros tenemos, acá tenemos una empresa prestadora de servicios en agua y alcantarillado, pero no pertenece a la municipalidad. Pertenece directamente al gobierno central, al Ministerio de Vivienda, no le pertenece al municipio. Y eso nos hace aún más difícil estas gestiones, porque hace más ineficiente y aletarga y pospone más la solución de estos problemas básicos que debemos hacer. Sin embargo, hemos avanzado con algunos pueblos jóvenes y urbanizaciones en el cambio integral de las redes de agua y alcantarillado. En el tema de la limpieza pública también hemos avanzado. Fue un grave problema para Chiclayo hasta hace poco, pero hemos comprado, como nunca se ha comprado, 14 nuevas compactadoras, 20 furgonetas, y estamos esperando ya 800 contenedores de residuos sólidos que vamos a poner en diferentes esquinas para que no se vean las bolsas en las noches o en el día, además de la sensibilización, porque falta también mucha sensibilización por parte misma del poblador. Hemos construido pistas y veredas que demandaba la población hace varias décadas en diferentes pueblos jóvenes y urbanizaciones, y continuamos, y eso continuamos hasta el final. Pues no voy a dejar de decir o repetir y parafrasear a nuestro poeta universal, que decía: hay, hermanos, mucho por hacer aún. César Vallejo. Construimos nuevas plataformas de infraestructura deportivas para niños, jóvenes, adultos. Como una de las más importantes, el complejo de la Videnita, la segunda Videnita del Perú la tenemos en Chiclayo, en un complejo que solamente era de tierra, de arena, y que lamentablemente había sido capturado en un convenio corrupto por más de 30 años con un equipo de aquí, y que tenía dueño y que solamente funcionaba para ese equipo y para sus amigos. Y se los quité, le gané, le hice un juicio, los desalojé y pudimos hacer con la Federación Peruana de Fútbol y con financiamientos de Conmebol y de FIFA grandes canchas oficiales de fútbol sala, multideportivas, con todo lo que necesita una Videnita, con gimnasios, auditorios, camerinos, con todo lo que necesita el fútbol de alta competitividad y para formar semilleros que tanto necesitamos. Y así también protegemos a nuestros niños, mujeres, ancianos a través de programas sociales. Quiero rescatar, por ejemplo, que la Municipalidad de Chiclayo ya logró registrar su DEMUNA. La DEMUNA es una especie de un pequeño poder judicial para poder ver temas de crianza de los niños o de solucionar problemas familiares o de pareja para la protección de los niños. Esto, y de las casi 200, ¿lo pueden ver, perdón? Así. De las casi 200 municipalidades provinciales que existen en el país, solamente 17 han logrado registrar la DEMUNA. Los retos en las municipalidades del Perú, pues es contribuir a fomentar una economía local y mejorando la distribución de bienes y servicios. Tenemos que, obviamente, mejorar nuestras gestiones para poder obtener ciudades limpias, seguras y modernas. Acá, por ejemplo, en Chiclayo hemos construido 25 kilómetros de ciclovías. Esto es una forma saludable de poder generar una nueva forma de movilidad. Después de 40 años, por ejemplo,
hemos podido ordenar el comercio ambulatorio de la zona más neurálgica que tiene Chiclayo, acá en el centro, muy cerca de la plaza principal del Mercado Modelo, que hemos logrado retirar, formalizar y reubicar a más de 7.000 ambulantes que merodeaban las calles, invadían los espacios públicos, y quiero decirles que los espacios públicos nos igualan, mientras los espacios privados nos diferencian, nos separan. Es por eso que mientras los alcaldes se dediquen a recuperar los espacios públicos, es sumamente importante para la tranquilidad de la población. Gestionar mayores recursos para el financiamiento de las obras, esto es lo que hacemos los alcaldes, y los retos que tenemos es, debido a la pocos recursos financieros, que es el principal limitante nuestro, en realidad, para poder hacer las obras que demanda la población. Y peor aún, con el centralismo, profundiza aún más estas desigualdades. Uno de los retos es tener funcionarios capacitados en gestión municipal, y quizás la misma universidad Ricardo Palma, pueda ver esto como una oportunidad para poder generar cursos sobre gestión pública municipal, o quizás ya lo tiene. La verdad, es muy necesario que la academia o la universidad esté muy ligada al trabajo del Estado. Algo que como presidente AMPE he pedido al presidente de la República, quien se va a quedar probablemente por 5 años. Nosotros ya estamos acabando esta gestión en los próximos 6 meses. Pero lo que hemos pedido es que hayan brigadas técnicas y puedan ir al Perú profundo. La verdad, son muy pocos o no van. La mayoría se queda en Lima por el mismo centralismo peruano, cuando existen grandes oportunidades en el Perú, grandes oportunidades, grandes riquezas que aún no son explotadas. La selva, la sierra. He tenido la oportunidad de conocer todo el país cuando he sido presidente del Banco Agrario Agropecuario del Perú, y he podido ver las grandes potencialidades, pero también las grandes limitantes que tiene el Perú. La falta de cadena de frío, la falta de carreteras, la falta de aeropuertos, puertos, y la falta también de funcionarios capacitados. Por eso la academia es importantísima, que se pueda ligar mucho al Estado para que puedan aprender también en la práctica, que es lo más importante incluso. El Estado tiene que ser reformulado. Las leyes orgánicas municipales realmente están ya desfasadas en la mayoría de sus capítulos. La realidad es completamente diferente. Acá hay una lucha del Estado contra el Estado. Por eso hay que conocer y hay que capacitar, hay que orientar el espíritu de los jóvenes, porque estos jóvenes pueden llegar a ser grandes funcionarios o grandes políticos ejecutivos o trabajadores o funcionarios de la Contraloría, donde tiene que haber una conciliación de intereses intelectuales y de objetivos de la patria.
Bueno, uno de los retos también es superar, por supuesto, el equipamiento para limpieza pública y el mantenimiento de las áreas verdes. Acá quisiera decir lo que estuve en los previos conversando, que creo, por mi labor empresarial o privada que he tenido, que la tercerización es probablemente lo más eficiente en determinados sectores productivos, como creo que también en temas municipales la tercerización, llevada con honestidad, por supuesto, de los servicios públicos como la limpieza, puede ser muy importante porque genera graves problemas el manejo del equipamiento propio. Nosotros hemos tenido que comprar, porque cuando quise tercerizar, el propio Estado, el propio Congreso de la República, lanzó una norma diciendo que no se puede tercerizar más la recolección de residuos sólidos. Y me paró en seco ese proyecto que tenía y pasé inmediatamente entonces a comprar. Les cuento o les digo, les describo una realidad. Nosotros cuando ingresamos tuvimos por emergencia, teníamos en las calles de Chiclayo 7,000 toneladas de basura, de residuos sólidos, o 7 millones de kilos, calculados en diferentes esquinas y calles de Chiclayo. Habían calles en las zonas marginales donde no pasaban ya, se había acumulado la basura y ya no podían pasar los carros. Tenían que, esas eran las barreras o obstaculizaba completamente, tenían que ver por otros lados cómo entrar las movilidades. Y eso es lo que encontramos y por emergencia contratamos a Veolia, que es la empresa más grande del mundo en gestión de residuos sólidos. Pero por estas luchas entre el Estado que estoy hablando, tengo hasta una demanda penal. Y les voy a contar más. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, la recolección de residuos sólidos cuesta 260 soles la tonelada. 260 soles la tonelada y con contratos de varios años. En otros distritos cuesta más de 200 soles la tonelada y por contratos por varios años. Nosotros en Chiclayo contratamos a Veolia por 136 soles la tonelada, exactamente el mismo servicio que hacen en Lima. 136 soles por tonelada, o sea, casi la mitad o la mitad de precio y solamente por 3 meses. Y tengo denuncia penal e incluso les hicimos pagar una sanción porque no fueron exactos en un cálculo de tonelaje y pagaron la máxima sanción. Y además tengo esta demanda. Y lamentablemente esta demanda se hace mediática, política y entran otros intereses permanentemente, pero no me quitan la voluntad de poder seguir, por supuesto, de poder hacer este efecto de trascendencia que quiero lograr en mi vida para poder corregir desde mi propio entorno y de todo lo que pueda tener el poder de hacerlo y solamente tener la voluntad de lograrlo. Pero es ahí donde quiero dejarles como mensaje también a los profesores, a los alumnos, que hay esas maneras o esas formas de también corregir para que no hayan
esos miedos que van a tener los funcionarios o que tienen por hacer una función, que sean por supuesto fiscalizados, pero que también tengan la vinculancia o el criterio para ver que el Perú tiene que continuar o los municipios tienen que tomar decisiones y poder corregir las cosas. Bueno, y así tenemos que lograr un Estado moderno y eficiente también en nuestras municipalidades. Un poco quiero hablar sobre la gestión municipal en la pandemia, como que me adelanté también. Lamentablemente hemos tenido una gestión sanitaria muy deficiente. Las mayores muertes por cada 100.000 personas la hemos tenido en el Perú. La gestión económica también no fue buena en tiempos de pandemia. Sin embargo, nosotros los municipios estuvimos afrontando las cosas y sobre todo nuestra principal función es articular. Y en esos centros de atención rápida que les hablé, por ejemplo, articulamos no solamente a los municipios distritales, desde el municipio provincial de Chiclayo, sino a E-Salud, al Ministerio de Salud, desde las oficinas regionales, a la policía, al Comando COVID del Ejército, y todos nos pusimos con valentía y esos centros de atención rápida salvó a cientos de miles de peruanos, les salvó la vida. Y eso se empezó en Chiclayo y se difundió a nivel nacional posteriormente. Y por supuesto, no solamente llevamos esa atención en la primera fase de la pandemia, sino también hacíamos llegar los alimentos a los sectores más vulnerables. Ellos por meses no salían y no podían llevar alimentos a sus familias. La pandemia ya en esos meses ya no nos mataba, o también nos mataba el COVID, pero también nos mataba el hambre. Y como bien sabemos, y desde las aulas universitarias, cuando estuve, que en el Perú el 70%, y eso no ha variado, se mantiene, el 70% de la economía nacional es informal. El 70% de la economía del país vive del día a día. Y ese 70% tenía que comer. Hicimos todo lo posible llevándoles comida, y empresarios también nos apoyaban, o todos los que podían colaborar, como Miles, una sola empresa nos obsequió para donar 25.000 pollos vivos, de 2 a 3 kilos, y los llevamos vivos y los repartíamos vivos. Toda una logística que empleamos con mucha valentía de los agentes municipales en realidad. Eso es lo que hicimos en tiempos de pandemia. Durante casi un año los sectores o los ministerios casi no atendieron. Y las personas de mayores a 60 años tampoco trabajaban, o trabajaban desde su casa, y aprendimos a trabajar también desde nuestras casas, su mayoría, pero muchos de nosotros trabajamos y llevamos algo siquiera de alimento en estos casi 2 años de pandemia atroz, que hemos tenido un año anulado completamente y el siguiente año casi en su mayoría anulado. Pero lo peor que se pudo pasar fue la crisis política, la incertidumbre política que vivimos. Si no tenemos un clima de estabilidad, de paz, de tranquilidad, no vamos a poder tener éxito en nuestras gestiones. No podemos convivir con 4 presidentes en 2 años y medio de gestión.
como les venía diciendo, en un país centralizado o centralista, cuando se hace la gestión con un presidente, se hace con sus ministros, con sus funcionarios, con sus directores. Cuando sale ese ministro, cambia a todos sus directores. Y si cambian al presidente, cambian a todos sus ministros y cambia la política. Y todos los recursos de tiempo y económicos de los desplazamientos que se hizo en red de contactos, había que hacerla una y otra vez. Y lamentablemente lo peor que nos pudo tocar a las municipalidades del Perú fue un gobierno, perdonen que lo tenga que expresar, pero el gobierno de Sagasti fue lo peor que nos pudo pasar. Jamás voy a estar a favor de quien sea corrupto, pero voy a ponerme en las cosas que pasaron y que algunos presidentes avanzaron con respecto a las municipalidades. Pude antes tener la viabilidad que ya la ha dado este presidente, pero el inicio de una obra importantísima, por ejemplo, que la empecé a gestionar de 2019, que es el drenaje pluvial para Chiclayo, que es la obra más importante financieramente, que son 1.000 millones o más de 1.000 millones de soles en una inversión del drenaje pluvial para guarecernos o protegernos de un fenómeno del Niño que cuando ataca, cuando es fuerte, realmente destroza la ciudad. Gracias a Dios no ha habido desde ya hace muchos años un fenómeno del Niño fuerte, pero si hay uno fuerte, nos destroza. Y Chiclayo tiene sus terrenos en depresión, donde el agua no corre, el agua se estanca. Y eso hace aún más necesario esta obra, y felizmente lo hemos podido ya el Estado, con nuestra gestión se viabilizó, pero en las gestiones del presidente Sagasti no se hizo nada. Ni siquiera nos recibían los ministros. Y siendo vicepresidente de AMPE, a pesar de todo eso, nos cortaron completamente todo. Mientras que antes siquiera éramos recibidos para poder ser escuchados. Pero con ese presidente, la verdad tengo una pero muy mala experiencia. Entre los problemas y alternativas políticas y financieras, económicas, pues nosotros requerimos financiamiento para nuestras obras públicas, como las que acabo de mencionar, de más de 1.000 millones de soles que se ha hecho con reconstrucción, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Además, con esa misma Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ellos financian, estamos haciendo 18 colegios en Chiclayo. Le hemos cambiado completamente el rostro, la infraestructura a 18 colegios públicos en Chiclayo que vivían destrozados, realmente en aulas devastadas por las lluvias, por la antigüedad, por el no mantenimiento, y ahora son 18 colegios que estamos entregando con las mejores condiciones, con equipamiento de computadoras, equipamiento administrativos, con laboratorios, gracias a los financiamientos del Estado de Reconstrucción con Cambios, y también ya esta viabilidad de esta obra del drenaje pluvial. Como le dije, se tiene que reformular el Estado, los procesos y procedimientos de aprobación y erogación de los recursos de financiamiento municipal del gobierno central, los gobiernos locales, tiene mucho por mejorar aún y por hacerse. Y se tiene que reformular el Estado, las leyes ya están desfasadas, y tenemos que fomentar también mayor conciencia ciudadana, sinceramente. Por ejemplo, acá en Chiclayo, en la recaudación de pago de tributos, todos reclaman con justicia, pero también con falta de sensibilidad. He tenido
datos históricos, no pandémicos, históricos, que el 80% no pagaba tributos. Ahora los estamos obligando a pagar con medidas coactivas. Ahí les pueden ver el 2019 hicimos año prepandémico 68 millones de soles. Pero yo encontré esto con alrededor de 50 millones de soles el 2018. Y el 2019 logramos hacer, creo, 57 millones fue lo que recibí, o lo que logró este centro tributario que tenemos en Chiclayo, que lo denominamos SACH. El 2019 logramos crecer alrededor de 11 millones de soles, no está la barra de 2018. En el peor año de la pandemia, que fue el 2020, decrecimos a 49 millones, pero el 2021 fortalecimos el Servicio de Administración Tributaria en Chiclayo, llegamos a 77 millones, y la meta para este año son 90 millones. Y para esto, también quisiera decirles que hemos hecho y una de las formas que tenemos que sacar lustre y provecho, que no es solamente con el Estado central. Lo que tenemos que hacer es gestionar, articular. Esa es la labor de los políticos ejecutivos, de las municipalidades. Y para esto nosotros logramos las iniciativas privadas, que de acá les digo también las que tenemos por hacer. El Banco Mundial, hicimos dos cosas con el Banco Mundial. La primera, firmamos el convenio con el Banco Mundial, con COFOPRI, el Ministerio de Vivienda, una forma para fortalecer los servicios de administración tributaria en las municipalidades del Perú, para hacer el nuevo catastro. Por ejemplo, acá logramos hacer algo que invertimos con nuestros propios recursos, alrededor de 1,5 millones de soles, pero la inversión es por 10 millones de soles aquí en Chiclayo, y no podíamos, y empezamos a hacer estos convenios, y logramos cerrar un convenio con FOPRI, Banco Mundial y el Ministerio de Vivienda, y lo firmamos en 2019, y lo firmamos en octubre, noviembre, para que empiece en febrero del 2020. Cuando se atrasó unos meses, iba a empezar en abril, empezó la pandemia. Hasta ahora no ha empezado ese convenio, pero ya estamos reuniéndonos, ya está empezando en estos meses. Y esto aún va a tener todo un año de trabajo, de recuperación de información, y probablemente para el 2024 ya está siendo efectivo en mayores ingresos para las municipalidades del país. Son varias las que hemos firmado este convenio para rehacer el catastro urbano. Por ejemplo, acá en Chiclayo hay más de 100 urbanizaciones nuevas que les damos el servicio, pero que no pagan los tributos. El servicio público se les da de limpieza, parques, jardines, pero no pagan. Eso tenemos que corregir, y con este nuevo catastro que nos está ayudando también desde el Banco Mundial, va a empezar en estos, o ya inició en realidad los primeros trabajos, pero va a ser un año, y posteriormente a eso va a ser bastante positivo para las municipalidades del país. Otro punto importante que logramos con el Banco Mundial fue un préstamo puente que nos iban a dar a Chiclayo, porque en Chiclayo pude gestionar, con la que fue ministra de Economía, gracias a Dios tengo el espíritu chiclayano en mí, y soy amiguero, nací en la capital de la amistad, y he podido hacer amistad y patería, como dicen los jóvenes, con diferentes
diferentes funcionarios del Estado y con todos los que ha habido, y pude lograr desde el 2019 que venga una delegación del Banco Mundial y nos iban a comprar la deuda de 400 millones de soles que tiene la municipalidad, y en su mayoría por temas de beneficios sociales, porque acá encontramos por la corrupción enquistada, encontramos pactos colectivos realmente sangrientos. Y les voy a decir claros ejemplos, patéticos ejemplos. Uno de ellos, el periodo de lactancia de estos pactos colectivos es por 7 años. Increíble. 7 años de periodo de lactancia. O sea, pueden llegar con los beneficios que da el periodo de lactancia, 2 horas después de iniciado, y se van como se van todos. Y ojo, acá trabajan 6 horas diarias y en verano 5, por pactos colectivos. Herencia laboral. Es como si yo fuera profesor de la Ricardo Palma y por pactos colectivos digo, va a entrar mi mujer, o va a entrar mi sobrino, o va a entrar el que yo diga que entre porque ya me voy. Y por supuesto, son los que no le dan trabajo en otro lado, son los menos hábiles. Y esos pactos colectivos, debo decir, lamentable o felizmente, no los respeté, los puse a demanda judicial, porque eso nos ha ocasionado gravísimos problemas. Otras cosas, pago de doble CTS. ¿Qué municipalidad o institución pública o privada en el mundo puede sobrevivir de esa manera? Y una serie de gollerías que hasta 14 de febrero se pagan, y varias veces al año, para fiestas, para aniversarios, que realmente tuve que ponerme fuerte con eso, y no fui muy querido al principio por los trabajadores, porque eso era realmente, no solamente es inadmisible, sino no podíamos sostenerlo. En fin, eso es lo que logramos en Chiclayo, y esta delegación del Banco Mundial, vinieron 11, 12 personas de diferentes partes del mundo, nos iban a dar esos préstamos puente a través del Ministerio de Economía. Nosotros fuimos el plan piloto, pero lamentablemente por la pandemia se cortó. Y ahora, hace 3 semanas, hemos retomado las conversaciones con la presidenta de esa comisión del Banco Mundial, y nos hemos reunido en Lima para poder retomar ese préstamo, que ya no va a ser satisfactorio para mi gestión, pero sí para la que venga. Y lo que venga en beneficio de la comuna es en beneficio de los pobladores de Chiclayo. Y ahora, como presidente del AMPE, le he pedido que sea para las demás provincias del país, y ellos han aceptado gustosos. Dios mediante, esto se esté haciendo, y el próximo año es auspicioso para varias provincias del país y para sus pobladores, lógicamente. Entre problemas y alternativas contra la inseguridad ciudadana, ya hemos hecho un convenio como varios otros hemos hecho, con el gobierno regional. Yo me llevo muy bien con el gobernador regional, y es que es mi labor, es articular. Yo no puedo pelearme con el gobernador regional ni con el presidente de la República. No es mi labor pelear, mi labor es avanzar, y nos guste o no nos guste, han sido elegidos por una mayoría.
y no me voy a poner en la vereda al frente a tirar piedras. Voy a estirarle la mano, a coger la mano y decirle, en los errores que pueda haber, corrijámoslo, pero por favor hagamos obras para las provincias, para los distritos del país. Y esa es mi función. Y es por eso que estamos sacando una inversión del gobierno regional de 35 millones de soles para poder hacer una moderna infraestructura de videovigilancia, 135 cámaras, 25 nuevas camionetas patrulleras, y drones y otras cosas más que va a tener para nosotros, megaproyecto de 35 millones de soles, como otros que hemos hecho, a diferentes pueblos jóvenes que vivían entre el polvo y el barro cuando llovía. Después de 50, 60 años ya tienen sus pistas y veredas, de varios, de acá en Chiclayo. Puedo mencionar nombres: José Olaya, 9 de octubre, Santa Rosa, segunda etapa, Ricardo Palma, Pastor Boyano, y varias urbanizaciones que por décadas no estaban destrozadas, su carpeta asfáltica, estamos cambiando completamente. En fin, eso y hasta el último día, porque hay mucho por hacer aún. Hemos hecho también en cuanto a los recoge de residuos sólidos y el depósito de los residuos sólidos, o el depósito final de los residuos sólidos, la disposición final, el término exacto, que es el relleno sanitario. Es el primero del norte del Perú y ahí lo pueden visualizar. El más grande del país se ha hecho en Chiclayo en mi gestión. No teníamos, y lo que teníamos era el botadero más grande de América, estaba acá en Chiclayo. Por décadas no se hizo el relleno sanitario, y gracias a un convenio con el MINAM, con el Ministerio del Ambiente, hemos podido haber realizado, y también con la Fuerza Aérea del Perú, que nos cedió 400 hectáreas en el sur de Chiclayo, y hemos podido hacer este relleno sanitario. Para concluir, los municipios, por supuesto, somos las instituciones más cercanas a la población, y como les digo, somos la ilusión, la esperanza de los pobladores, pero también somos las primeras barreras de contención de las críticas. Nos sacan la mugre, nos ven inmediatamente a nosotros, nos ven como los responsables de procesos que se dieron a hacer durante décadas, pero cuando no hay, ellos ven que continúan, no hay pandemia que haya existido, ni cambios políticos, ni nada. Somos los primeros contención de las críticas, pero adelante, tenemos que seguir, así es esto. Tenemos que continuar con el proceso de centralización, por supuesto, y eso es la labor también como presidente de AMPE, y para poder hacer que el gobierno central nos genere financiamientos, y poder interactuar y articular para hacer los planes de anticorrupción, poder hablar también con y capacitar a nuestros alcaldes, funcionarios municipales. Lo estamos haciendo desde AMPE. Justamente mañana tenemos una capacitación por todos los municipios que quieran participar, funcionarios, alcaldes, y algo importante, que debemos hacer iniciativas legislativas para poder cambiar estas leyes que ya han quedado desfasadas en el tiempo. Ahí podrán ver la Catedral de Chiclayo, y mi agradecimiento profundo, y gracias por honrarme con esta participación. Un gran abrazo a todos los participantes, a los jóvenes, a los profesores, un poco menos jóvenes que los universitarios que nos
que para orgullo mío están escuchándome. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y adelante juntos siempre por un Perú mejor desde sus Ay, Dios provincias. los bendiga, son los más corruptos. Ya, me pregunto. Muchísimas gracias, Marco Gasco. Realmente la conferencia muy, muy importante. Quisiéramos que haya reelección de alcaldes en el que tú serías un muy bien No, Chiclayo no elegido. quiere. Hay muchas cosas que se quedan pendientes y realmente tu conferencia ha sido excelente. Vamos a ver si los alumnos tienen alguna pregunta. Claro que sí, adelante por favor. Una pregunta, dice, ¿qué proyectos relacionados al turismo se han ejecutado durante su gestión? Claro que sí. El problema principal que tiene o tenía Chiclayo es el tema de los residuos sólidos, que hace poco hemos podido ya dar solución y seguimos, porque esto es de todos los días. Y una ciudad desordenada, con comercio ambulatorio, como teníamos hace 40 años, una ciudad, o más de 40 años, una ciudad sucia, con bolsas de residuos sólidos y bolsas abiertas, generaban un aspecto pésimo en la ciudad. Ahora eso está solucionado y todos los días hay que sensibilizar para esto. Eso es lo primero que teníamos que hacer y ya lo cumplimos. Además de la disposición final del relleno sanitario. Lo que hemos hecho es un plan turístico, y lo hicimos en 2019, un plan turístico articulado con la región y con la nación, en forma nacional, con el país, y fue aprobado incluso por el Ministerio en esa época, Ministerio de Turismo, pero lamentablemente vino la pandemia y poco se pudo hacer. Ahora están retomándose las cosas, está retomando el turismo, gracias a Dios, y lo que hemos hecho, por ejemplo, es la fiesta del agua. La fiesta del agua que la lanzamos en 2019, pero que no pudimos hacer ni en 2020 ni en 2021 y que la vamos a hacer ahora, nuevamente. Es una fiesta que conmemora la identidad nuestra. Como les dije desde el principio de esta exposición, Chiclayo es una civilización de más de 5.000 años. Quiero decirles a los chicos, los jóvenes estudiantes, en el que para orgullo nuestro en el Perú hay dos zonas donde hace más de 5.000 años se iniciaron las primeras civilizaciones. Caral, a 150 kilómetros de Lima, y Ventarrón, en Pomalca, a 15 minutos del centro de Chiclayo. Hace más de 6.000 años, cuando el ser humano lo hizo en 6 regiones naturales en el planeta, en un paralelismo cultural, en Mesopotamia, en Egipto, en China, en India, en México y en Perú. Esta historia gloriosa por la inteligencia. Los murales más antiguos de América están aquí en Ventarrón. Las pirámides de 5.000 años de antigüedad, pirámides de barro, pirámides truncas, porque son plataformas, eran pirámides altas y plataformas en la parte alta, tienen acá 5.000 años y están aquí en Ventarrón, en Pomalca, las primeras. Lambayeque tiene más de 300 restos arqueológicos, es la más alta en número en todo el país. Y eso lo vimos, lo conmemoramos o lo recordamos con la fiesta del agua, que es el agua hace un círculo virtuoso.
viene desde el mar o desde las alturas, llega al mar y se regresa vía la evaporación, vía las nubes y las lluvias y regresa nuevamente por los ríos hasta la costa y hasta el mar. Y esta fiesta del agua era la conmemoración de nuestra identidad, donde están los señores de Sicán, el señor de Sicán, la princesa de Chornacap, el dios Nailam, y vestidos a la forma como lo describe la historia, o las pinturas, o los hallazgos que se ha tenido, con recorridos desde el mar hasta la laguna de Michahuanca, a más de 3.000 metros en Cajamarca, desde el mar, desde los caballitos de Totora, que yo les llamo en realidad las balsías Muchic, porque los caballos vinieron con los españoles hace 500 años, y las balsías Muchic están aquí hace más de 3.000 años, que sirven como instrumento principal de la pesca milenaria de nuestros mares riquísimos. Y esa fiesta fue llevada a la UNESCO, porque alguien de la UNESCO nos apoyó para elaborarla, para hacerla, y fue llevada a la UNESCO, y ahí, el 2019, en diciembre del 2019 que fue llevada, tuvimos relación con las principales operadores turísticos del mundo. Chiclayo es capital de la gastronomía también. Y lamentablemente vino la pandemia y nos cortó estas prioridades, y las prioridades fueron distintas. Y seguimos ahora fortaleciendo con los operadores turísticos, con la nueva puesta en valor de nuestros circuitos turísticos, por supuesto, ¿no? Y el mayor ordenamiento de la ciudad. Eso es lo que tengo que decirle. Hay muchas preguntas en el tintero. Acá hay una pregunta de Francis Oropesa que es bien importante. ¿Por qué se suele detener o hasta cancelar proyectos elaborados durante una gestión anterior cuando se inicia una nueva? ¿Cómo proseguir realmente todo lo que tú has iniciado? Esa es una pregunta que yo también me hago. La verdad me parece inconcebible que eso aún suceda en el país. Aún suceda y sucede. Yo les quiero dar o comentar, por ejemplo, lo que hice con una obra, quien sea chiclayano la conoce, que es el Cristo Redentor. El Cristo Redentor está acá en una zona vulnerable, una zona pobre de Chiclayo, donde hemos hecho parques nuevos, y este Cristo Redentor es del tamaño mismo del Cristo Corcovado que está en Río de Janeiro. Pero obviamente, guardando las diferencias, en Río están en estas zonas montañosas, en Pau de Azúcar, donde son 500, 700 metros de altitud, donde se mezcla la montaña, la selva y el mar, un paisaje maravilloso. Pero acá tenemos este Cristo Redentor que lo hizo un alcalde Castillo hace 20 años, y que estaba totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Era un centro de delincuencia, un centro de drogadicción, un centro de basura, de fumadero, y nosotros lo hemos recuperado completamente. Esta es una obra linda que la hizo este alcalde en mención, y lo que hicimos fue recuperarla y lo relanzamos. Y en el relanzamiento invité a este alcalde que me criticaba, y con justicia también. Y lo invité para el relanzamiento y decirle que su obra
tenía que ser conservada, cuidada. Pues y yo la tuve que conocer, y caminarla, y observarla, verla, porque quien no conoce, no cuida, quien no conoce, no ama, y si no ama, no cuidas. Por eso es que necesitamos que tengamos identidad. Si no tenemos identidad, no vamos a querer y amar a lo nuestro, y vamos a arrojar los residuos sólidos de una manera intransigente, desordenada, o no vamos a respetarnos a nosotros mismos. Si tenemos identidad, vamos a conocer, vamos a amar lo nuestro, y si lo amamos, lo cuidamos. Y eso es lo que sucede con estas obras. Miren lo que sucedió en Lima con el tren eléctrico. Por más mala que haya sido una gestión, algo de bueno puede haber y rescatar. Sobre lo malo, conocerlo para no hacerlo, pero sobre lo que puede rescatarse y está bien, hacerlo. El siguiente gobierno, después del 85 o después del 90, pudo hacer el tren eléctrico, pero tuvo que llegar el 2010 para que se haga. Miren cuántos años perdimos. Y eso lamento que políticos obtusos, intransigentes, egoístas, tengan que recurrir a esta forma vil de no continuar las obras. Eso es lo que tenía que expresar. Realmente muy interesante. Hay una última pregunta, ¿no? Que quieren realmente ver tu experiencia. Buenas noches, dice. ¿Qué puede hacer usted como alcalde para hacer que esta crisis económica de la subida de la gasolina o de las subidas de precios no afecte a la población, ¿no? Fabiana Martínez. Una pregunta difícil de qué hacer. Nosotros hemos hecho que puede ser algo muy superficial, quizás, pero hemos hecho 25 kilómetros de ciclovías para el traslado de todos los que puedan usar bicicleta. He conocido otros lugares en el mundo donde el uso de la bicicleta es enorme o lo usan casi toda la población. Y acá hemos construido 25 kilómetros de ciclovía para que puedan ser usadas, para que tengan seguridad los que la usen y bueno, se reduce el uso de los autos, de los micros o del combustible. Pero esto es en Chiclayo. Y en el país, ¿qué podríamos hacer? No sabría qué responder ahora, porque estos son variables externas, en realidad, productos de la guerra que Rusia con Ucrania, que está afectando, hasta los fertilizantes afectados, pero lo que sé es que ya están volviendo a sus precios preguerra, y espero que esto se manifieste también con el petróleo. No sabría qué responder, lo digo con sinceridad. ¿Alguien que me ayude aquí? No, era solo desde una perspectiva de gobierno local, no a nivel nacional. Tu experiencia es muy grande. Lo que he podido hacer son los 25 kilómetros de ciclovía para un uso de una movilidad sostenible, ecológica y también saludable para el bolsillo. Muy bien. Creo que hay más preguntas. Nos has motivado demasiado. Entonces, siguen las preguntas, pero creo que ya es Le muy quiero tarde. decir algo más, que me olvidaba, por favor, querida profesora Edith. Nosotros lo que hasta el 2019 logramos avanzar y ahora hemos avanzado, pero a nivel jurídico son
el sistema integrado de transporte metropolitano, o es el sistema integrado de transporte metropolitano. Hasta el 2019 o verano del 2020, teníamos varias empresas que estaban interesadas para este sistema integrado de transporte metropolitano. Y esto sí reduce el costo para las personas, para la población, el costo del traslado, porque con un solo pasaje se pueden trasladar en forma metropolitana en toda la provincia. Y Chiclayo es importantísimo, porque Chiclayo genera, por los estudios previos que se hizo, más de 1 millón de pasajes diariamente, más de 1 millón. O sea, realmente era atractivo es atractivo para este tipo de empresas. Lamentablemente, las empresas que estaban interesadas para esta iniciativa privada, con la pandemia, dejaron este proyecto, pero estoy convencido que este es un proyecto que va a ser de mucho beneficio para la población y para sus costos también, porque incluso queríamos ser un lunar lindo en América, porque lo que le pedí a estos empresarios es que sean buses eléctricos, y ellos empezaron a buscar el financiamiento, y de una empresa que tiene en Colombia, que tiene en Curitiba, en Brasil, y también tiene en Lima, cientos de buses, y estuvieron interesados en hacer esta iniciativa privada, y lo que hemos hecho ahora, ya después de pandemia, es hacer reservas viales para donde puedan pasar por las avenidas o las zonas y carreteras donde puedan pasar este sistema integrado de transporte metropolitano para más adelante. No obstante, quiero decir, por ejemplo, Madrid, que es una ciudad de 4 millones de habitantes, pero que recibía antes de la pandemia más de 80 millones de visitantes. Tienen desde el 1911 su metro, su tren interurbano. Y en 1911, ¿cuántos habitantes tendría? Medio millón. Y esto es. Miren con la proyección con la que trabajaron. Y acá aún no tenemos esa convicción de trabajo para el largo plazo. Y además el Terrapuerto, que es otra obra que se queda en el tintero también, pero que se está avanzando en las partes jurídicas. Y ya estamos buscando al interesado. Hay un interesado que tiene que firmar su propuesta de interés, valga la redundancia, así se llama. Muchísimas gracias, Marco. Las preguntas siguen y siguen las preguntas. Encantado de resolverlas. Bueno, la última pregunta, si me dejas. Dice, ¿qué empresas privadas extranjeras operan actualmente en Chiclayo? ¿Qué impacto ha tenido? Empresas extranjeras, acá no tenemos minas, acá no tenemos minerías, acá no tenemos minería, no tenemos petróleo. Las empresas de telecomunicaciones, empresas agroexportadoras, otro tipo de empresas de construcción. Hay empresas mexicanas que están construyendo. Y sí, ese tipo de empresas. Lo que quiero manifestar también es que Chiclayo tiene una ubicación geopolítica muy importante. Chiclayo desde aquí es la puerta para el ingreso a la selva del país, a la selva del norte del país, y es también la puerta de ingreso para la Sierra Cajamarquina.
y por acá bajan también desde Tumbes, Piura, por Chiclayo también. Chiclayo es un centro de actividad comercial y de servicios. Por ejemplo, los mayores productores de café están acá en Chiclayo, pero Chiclayo no produce un solo gramo de café. Eso se trae de la selva norte del Perú, de la zona montañosa del norte del país, de Jaén, de San Martín. Pero acá están las empresas más importantes de café o agroexportadoras. Pero ahora por el tema de Olmos, son más empresas nacionales. Gloria, el grupo Gloria tiene alrededor de 16.000 hectáreas en Olmos. Las mayores hectareajes acá aún son de cooperativas y lamentablemente están en administraciones judiciales. Cuando estos funcionan mal, como Pomalca, Tumán y las otras empresas azucareras, ¿no? Y funcionan sin ninguna inversión. Son administraciones judiciales. Bueno, no voy a hablar más del tema, pero es algo que no debe suceder. Pero en su mayoría, por ejemplo, el más grande exportador de café es una empresa chiclayana, y exportadores importantes hay acá como de uva, de palta, de espárragos, en fin, en toda la zona, no solamente de Olmos, sino yéndose a Olmos, Jayanca, Motupe y otras zonas cercanas. Y de arroz. Acá producimos mucho arroz. Muchísimas gracias, Marco Gasco. Muchísimas gracias, todos los alumnos, de parte de ellos, muchísimas gracias. Hace una exposición brillante. Dejo al director de la Escuela de Economía, Jorge Rosas, para la última agradecimiento. Gracias, Marco. Una brillante exposición didáctica, como todo un buen egresado de la Escuela de Economía, que manejas lo necesario para hacerte entender todo lo que has expresado y lo que has dicho, que realmente es de mucho agrado para todos los que te hemos escuchado esta noche. Quizá algunos comentarios sobre la tremenda experiencia que has tenido y que sigues teniendo en el sector público, en este mundo de los gobiernos locales. Y agarrarme de lo que has mencionado tú en lo que se puede generar como una oportunidad para la academia. Yo estoy como director de la Escuela de Economía y yo creo que ahora, esta noche, se genera un nexo entre tu experiencia como alcalde y el campo futuro que vas a tener en estos temas del campo político y de los gobiernos locales, y podamos hacer un nexo de alianza, porque va la promesa de que vamos a impulsar posiblemente un curso de especialización en gestión pública que se pueda dictar por medio de CICE, que es el Centro de Innovación y Creatividad Empresarial de nuestra facultad. Nosotros siempre, como facultad, hemos estado a la vanguardia de las cosas que acontecían en el campo, específicamente de los gobiernos locales y regionales. Se creó CICE inicialmente, que es un centro de innovación donde formulamos y enseñamos a manejar el SNIP, y hoy día estamos enseñando a manejar el Invierte.p con funcionarios que vienen directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero vamos a impulsar a especializar a nuestros alumnos de últimos ciclos y egresados en lo que es la gestión municipal. Y yo creo que ya contamos con tu participación activa como docente, posiblemente, de estos cursos de especialización que pueden ser virtuales o como pueden ser presenciales. Y yo creo que ahí está tu fuerza y tu apoyo y la alianza con la que vamos a trabajar contigo más adelante. Yo creo que esta noche se convierte en una noche importante porque se genera un vínculo entre tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría, con respecto a lo que significa la academia. Entonces, la academia tiene que estar inmersa directamente en el mundo de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Te plantearon quizá preguntas ahí en el campo del turismo, que es justamente donde hemos estado trabajando acá en Lima,
con el gobierno regional de Lima. Hemos hecho un plan estratégico regional de turismo de la región Lima, que le hemos terminado justamente en el 2020, pero por el problema de la pandemia se paralizó y recién se aprobó para ser ejecutado. Lo mismo hicieron en Chiclayo, se hizo el plan estratégico regional de turismo, que tú lo has mencionado, el Pertur Chiclayo, que es la herramienta de gestión fundamental que hoy día Chiclayo tiene que tomar como bandera, que lo ha trabajado con sus gobiernos provinciales y locales para poder ejecutar. Y ahí la academia tiene un papel de mucha importancia, lo mismo que estamos haciendo en Lima, en el gobierno regional de Lima, que recién posiblemente se reúnan las nuevas autoridades para ver cómo se trabaja con esta herramienta de gestión en turismo. Y tú lo has dicho muy bien, Marco, que justamente han colaborado con este plan estratégico regional de turismo, que lamentablemente no se está ejecutando por el problema de la pandemia, pero ya tienen una herramienta de gestión, ya es algo con la que se puede empezar. Por ahí te mencionaron también el problema de por qué las obras no continúan. Y justamente los planes regionales de turismo al menos, y pienso que otros sectores también debe ser igual, deben plantearse organismos de gestión en la que se involucre no solamente a los gobiernos locales, sino al sector privado y a la academia para generar un organismo de gestión en turismo, en el caso del turismo, que es lo que estamos proponiendo en la región Lima. De tal manera que cualquier obra que se invierta, un alcalde que venga posteriormente no lo siga ejecutando. ¿Por qué? Porque va a haber un organismo superior a la alcaldía, porque debe ser un organismo de gestión donde debe estar la alcaldía, debe estar el sector privado involucrado de la provincia y debe estar, lógicamente, la academia de la provincia, la academia de la universidad. Entonces ya estamos hablando de un organismo mayor a lo que pueda tomar la decisión solamente un alcalde. O sea, se está proponiendo en el gobierno regional de Lima hacer eso para evitar aquellas situaciones difíciles que tú has mencionado, donde se empieza una obra y se paraliza por el otro alcalde porque es enemigo del otro y eso va de mal, pone en peor situación el desarrollo y el crecimiento de una localidad, lamentablemente, y tú lo has dicho. Por lo tanto, eso también está en los planes estratégicos regionales. Marco, realmente tendremos mucho que conversar con tu exposición, que ha sido realmente maravillosa, como te digo, súper didáctica para entenderlo. Creo que los estudiantes aquí presentes lo están manifestando en el chat, la didáctica con la que has explicado la problemática de Chiclayo. Chiclayo es un ejemplo. Tú lo has dicho y has hecho algo por turismo que es muy importante. Yo he estado hace unos años en Chiclayo haciendo unas consultorías en el área de telecomunicaciones para ver el problema del Internet en las zonas rurales. Y pude apreciar la cantidad de basuras y todo el basural que existía. Yo realmente me siento orgulloso de tener un egresado de la Escuela de Economía que se haya dado cuenta y ahora que ha tenido la oportunidad de estar de alcalde de Chiclayo, haya puesto manos en uno de los ejes fundamentales del producto turístico, porque normalmente nos abocamos a convertir el recurso en atractivo, pero nos descuidamos de la infraestructura y los servicios básicos, y el turismo no va a avanzar, si tenemos pues las calles sucias, si no tenemos rellenos sanitarios, no tenemos plantas de agua servidas, que son la parte fundamental para desarrollar un destino turístico, y eso no se había hecho, Marco, durante décadas en Chiclayo, y mucha corrupción, como tú lo has dicho, en Chiclayo, y tú has dado ese primer gran cambio, y yo creo que el pueblo de Chiclayo tiene que reconocer, porque ese es un punto importantísimo para el desarrollo del turismo. Y ahora, lógicamente, ya el sector privado, que es la planta turística, hará su parte, pero el gobierno local ha cumplido aquello que tú acabas de mencionar. Yo creo que Chiclayo se debe sentir orgullosa de las obras que estás dejando y que, por lo tanto, yo creo que complementa el desarrollo del producto turístico para hacer de Chiclayo algo importante en los próximos años en lo que significa el turismo a nivel nacional. Marco, te agradezco una vez más de parte de todas las autoridades de la universidad, de todos nuestros alumnos aquí presentes, que hoy día se llevan una grata experiencia de haberte escuchado y más que nada sentirse orgullosos de que ellos también más adelante puedan ser como tú, futuros alcaldes, futuros presidentes regionales y por qué no futuros ministros y por qué no algo más con la finalidad de cambiar el rostro al país y hacer que el Perú crezca y se desarrolle. Ese es el trabajo que estamos haciendo en la Universidad Ricardo Palma, ese es el trabajo que estamos haciendo en la Escuela de Economía. Marco, agradeciéndote una vez más, vamos a agradecerte y bueno, te haremos llegar virtualmente el diploma como conferencista, porque como estamos en época virtual no te lo puedo dar presencialmente, pero te estará llegando el diploma en las próximas semanas a tu despacho y quiero decirte e invitarte ya de antemano para una visita presencial en el segundo semestre en los auditorios de nuestra universidad.
nos va a ser muy importante tenerte y ahí de repente conversaremos para ver con los proyectos que haremos con la finalidad de poder generar el curso de gestión de municipalidades. Tenemos que aumentar las competencias. Tú lo has dicho, necesitamos más economistas formados en estos temas. Necesitamos más economistas que vayan a las provincias, que vayan a los pueblos, que vayan. Necesitamos más capacitación de nuestros jóvenes, que se especialicen en estos temas y generar la sensibilidad en el desarrollo del país. Nuestros economistas como tú deben estar por todo el territorio nacional haciendo obra. Necesitamos mucho más expertos en proyectos de inversión pública y en eso tenemos que trabajar. Ahorita tenemos ya los planes de desarrollo regional, pero necesitamos hacer los planes de desarrollo distrital y local para complementar los planes regionales. Y en eso también los economistas estamos especializados para elaborar los famosos PDTLs que se tienen que hacer a nivel nacional. Marco, tenemos mucho que conversar. Nos estaremos viendo en el segundo semestre, te estaremos invitando a la escuela y bueno, y ahí estaremos conversando de muchos temas más. Gracias una vez más, Marco. Gracias a la profesora Edith, gracias a los profesores aquí presentes y gracias a todos y cada uno de mis estudiantes. Un abrazo fuerte, Marco, y nos estamos viendo ya presencialmente. Qué alegría haberte tenido esta noche, Marco, como egresado de nuestra escuela exitoso. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Hemos quedado gratos, todos impresionados. Y quien como tú que venga a la escuela, te invitamos para la semana de la fase, que también se realiza, ¿no? Has dejado... Y para la semana, posiblemente para la semana de la fase, Marco, podemos tener de repente en forma presencial en nuestra facultad, para que des una disertación como la que has tenido hoy día, presencialmente en la escuela de la fase. Te vamos a invitar, Marco. Ya coordinamos telefónicamente, Marco. Gracias, tienes innato, la gestión, la comunicación, y eso les ha impresionado a los alumnos y nos impresiona a todos. Tienes innato, ese bicho tienes que aprender a todos los alumnos que como tú están, ¿no? O sea, realmente hemos quedado muy impresionados, Marco. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Y sigue adelante. Gracias, Marco. Entonces nos estamos viendo. Hasta luego, chicos. Descansen. Muchas gracias. Quisiera terminar diciendo que usted, profesor, fue el que hizo mi punto de quiebre. Cuando estudié economía hicimos, en ese tiempo hubo la escuela o las preespecialidades entre economía política y economía empresarial o yéndose a la mercadología. Y yo me fui con la clase suya, sin conocerlo, y realmente fue el quiebre importantísimo que sucedió en mi vida universitaria y definió el derrotero de mi vida 30 años después y que hasta ahora la estoy viviendo. Y ahora ustedes me están haciendo vivir más, honrándome con esta forma de trascendencia a estos jóvenes que alguna vez como yo estuve en esas aulas universitarias. Dios los bendiga y adelante, que viva el Perú, que viva la universidad. ¡Viva Chiclayo! Gracias, Marco. Viva Chiclayo. Marco, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego, bendiciones. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos en Chiclayo. Nos vemos. Claro, encantado, siempre. Invitados. Ahí está. Gracias. Hasta luego.